Jungkook apareció en Weverse para hacer un live muy cortito antes de irse a dormir. Desde el principio avisó que no iba a mostrar su rostro, aunque él mismo dijo que le gustaría hacerlo, pero que esta vez no podía porque le salió algo justo al lado de la nariz y no se sentía bien para aparecer en cámara. Por eso decidió que el live fuera solo con su voz. Aclarando varias veces que en la próxima transmisión sí mostraría su cara cuando su piel estuviera recuperada. Durante todo el live se le notaba muy cansado, y de hecho lo dijo él mismo, que estaba agotado y con mucho sueño. Mencionó que su voz sonaba un poco cansada porque realmente lo estaba. Además, contó que al día siguiente tenía una agenda que cumplir temprano, así que tampoco podía quedarse demasiado rato en la transmisión. Uno de los temas principales que tocó fue su experiencia en el desfile o evento al que había asistido recientemente. Jungkook explicó que era la primera vez que participaba en algo así y que, aunque al inicio estaba nervioso, al final fue más interesante y divertido de lo que había imaginado. Aún así, también comentó que no es muy de su estilo y que probablemente no es de las personas que disfrutan mucho las fiestas. También habló de que había surgido un malentendido. Cuando dijo ¿qué tipo de fiesta es esta?, algunos pensaron que lo decía de manera negativa. Pero él aclaró que lo único que quería expresar era curiosidad, como preguntando de qué clase de fiesta se trataba, no que estuviera criticando. Al final resumió que la experiencia fue mejor de lo que pensaba, que lo pasó más divertido de lo que esperaba, pero que en el fondo sigue sintiendo que ese tipo de ambiente no es para él. Además, contó que se escapó antes de que empezara la parte del DJ porque al día siguiente tenía actividades, y que por eso no se quedó hasta el final. Se preguntó a sí mismo si debería haber aprovechado un poco más y quedarse a disfrutar, pero enseguida se respondió «nah», y se rió. Para terminar con ese tema, lo dijo de manera divertida, bromeando y gritando «Party, party, 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 yeah!», como imitando el ambiente de fiesta. En medio de la transmisión también interactuó con los fans. Le escribieron que no tenía que mostrar la cámara, que con escucharlo era suficiente. Y Jungkook lo agradeció mucho, diciendo varias veces «gracias por entender». También preguntó de manera casual «¿qué hacen?», intentando conversar un poco más con todos. Mientras hablaba, decidió poner música. Escogió la canción Take a Drive de Rex Orange County y hasta repitió el nombre de la canción para que todos supieran cuál era. Preguntó si el volumen estaba muy alto y lo ajustó un poco. Dijo que estaba en casa, que ese mismo día se había quedado dormido en el sofá y que ya necesitaba irse a dormir de verdad. Recalcó varias veces que tenía muchísimo sueño y que debía irse pronto a la cama. Antes de cerrar el live, Jungkook reconoció que había sido una transmisión bastante corta, pero explicó que lo había hecho solo para saludar rápidamente. Aseguró que volvería cuando su piel estuviera mejor y les pidió a todos que se cuidaran mientras tanto. Se mostró cariñoso, deseando que todos estuvieran bien, y dijo que regresaría pronto. La despedida fue larga y repetida, como suele pasar en sus lives. Dijo varias veces, me voy, adiós, bye bye, cuídense, insistiendo en que tenía demasiado sueño y que últimamente se quedaba dormido temprano. Poco a poco fue bajando el volumen de la música, repitió una vez más que tenía que irse y finalmente terminó el live con varios adiós seguidos. En resumen, fue un live muy sencillo y relajado, donde Jungkook se mostró tal cual, cansado, pero con ganas de estar un momento con los fans. Aunque no mostró su rostro, explicó con sinceridad el motivo. Habló un poco de su experiencia en el desfile, bromeó, puso música y se despidió con cariño. Fue corto, pero suficiente para que los fans sintieran su cercanía. Hace poco, una fan contó que fue a la cafetería del papá de Jimin
Y ahí tuvo la increíble sorpresa de encontrarse no solo con el papá y la mamá de Jimin, sino también con la mamá de Jungkook, que aparentemente estaba de visita. Obviamente, esto generó bastante sorpresa en ARMY, porque aunque ya se sabe que las familias de ambos tienen cercanía, no es algo que se vea todos los días. Verlos compartir el mismo espacio, tranquilos y juntos, siempre despierta esa sensación de que hay un lazo muy especial entre ellos. Mucha gente se pregunta por qué sorprende tanto cuando en realidad Jungkook y Jimin han demostrado varias veces que no solo son cercanos ellos como personas, sino que sus familias también tienen un vínculo que va más allá de lo casual. Es como si de verdad cada uno hubiera encontrado un lugar cómodo dentro de la familia del otro. Y eso no pasa siempre, ni con cualquier amistad. Hay detalles que lo muestran de manera tan clara y natural. Que no necesitas forzarlo para ver lo mucho que se quieren y lo mucho que se valoran. Por ejemplo, está el momento en que la mamá de Jungkook le dijo a Jimin, "Te amo". Algo tan sencillo pero tan fuerte a la vez, porque refleja el cariño real que siente hacia él, como si fuera un hijo más. También está el detalle de que la mamá de Jungkook preparó sopa de algas en el cumpleaños de Jimin, algo que en Corea se hace de manera muy familiar y significativa, porque esa sopa se suele preparar en casa para alguien querido en su día especial. Que ella lo haya hecho habla del lugar que Jimin ocupa en su corazón y dentro de esa familia. Otra vez, cuando Jungkook estaba en Jeju, su mamá le escribió algo como: "Escuché que estás con Jimin ahora". Lo que deja ver que ella no solo sabe de la presencia de Jimin en la vida de su hijo, sino que está pendiente y lo reconoce como alguien constante, alguien que siempre está cerca. Eso no es poca cosa. Y lo más lindo es que no se trata solo de la familia de Jungkook hacia Jimin, sino también al revés. Jungkook ha dicho que el kimchi que hace la mamá de Jimin es delicioso y lo ha disfrutado como si fuera comida de su propia madre. También se ha visto a Jungkook comiendo la comida que preparó el papá de Jimin. Y hasta sabe la fecha del cumpleaños de la abuela de Jimin, lo que muestra que él presta atención y recuerda detalles familiares importantes. No cualquiera se toma el tiempo de recordar algo tan personal si no siente que forma parte de ese círculo. El papá de Jimin también tiene gestos hacia Jungkook que dicen mucho, como cuando en una ocasión le pidió que le entregara unas flores a Jimin, confiando en él para darle algo simbólico a su propio hijo. O cuando lo grababa sonriendo mientras Jungkook interpretaba Euphoria, mirándolo con ese orgullo que a veces tienen los padres con alguien a quien aprecian de verdad.